Su madre lo sumergió en la laguna Estigia para hacerlo inmortal, pero lo sostuvo por el talón, un pequeño punto débil que decidiría el destino del guerrero más invencible de la historia. Aquel día, en la frontera entre el mundo de los mortales y el reino de los muertos, Tetis, la Nereida de pies plateados, cometió el error más trágico que una madre podía cometer. Mientras las aguas negras del río del odio lamían cada poro del cuerpo del niño, la única zona que quedó al descubierto fue ese pequeño hueso del pie derecho. Lo que ella creía un acto de protección absoluta se convirtió en la semilla de una profecía imborrable. Aquiles sería invencible, salvo por un solo punto que ni los dioses podrían reparar. Y es precisamente en esa fisura donde se asienta toda la grandeza y toda la desgracia de la guerra de Troya. Antes de que su piel absorbiera la dureza de las aguas estigias, el niño Aquiles ya había sido marcado por un sino más antiguo que la propia laguna. Los Moiras, esas tejedoras ciegas que hilaban el destino de héroes y dioses, habían dictado sentencia. El hijo de Tetis podía elegir entre una vida larga y apacible, olvidado en algún rincón de Tesalia, o una existencia breve pero tan brillante que su nombre cruzaría los siglos como un cometa incendiando la noche. Tetis intentó burlar a las Parcas sumergiéndolo en la inmortalidad, pero el talón desnudo se convirtió en la prueba de que ningún mortal puede escapar del todo a su final, cada hazaña que Aquiles consumaría. Cada lanza que hundiría en pechos troyanos llevaría grabada la fecha de vencimiento que ninguna armadura divina podría detener. El joven Aquiles creció lejos del estruendo de las batallas, en las cuevas del centauro Quirón, el maestro de héroes. Allí aprendió a correr tras las liebres con las piernas de un semidios, a extraer espinas de las pezuñas de los caballos salvajes y a tocar la lira con una delicadeza que desmentía su futura ferocidad. Pero Quirón, que había visto nacer y morir a decenas de discípulos, notó algo inquietante en los ojos del muchacho, una chispa de cólera contenida, un fuego que no ardía por la gloria sino por la furia. Mientras otros héroes buscaban fama, Aquiles buscaba algo más primitivo, la certeza de que su paso por la tierra dejaría una herida imborrable. El centauro, sabio y melancólico, comprendió entonces que estaba entrenando no a un guerrero, sino a una catástrofe con forma humana. Cuando los barcos aqueos se reunieron en Áulide para zarpar hacia Troya, el destino llamó a Aquiles con una voz que él mismo había elegido escuchar. Su madre, la Nereida, intentó ocultarlo vestido de doncella en la corte del rey Licomedes, mezclado entre princesas y telares. Pero el ingenioso Odiseo, enviado a reclutarlo, colocó entre los regalos femeninos una espada y un escudo. Mientras las fingidas doncellas acariciaban joyas y tejidos, Aquiles no pudo contener su instinto. Tomó el arma con una ferocidad que rompió el disfraz y con él cualquier posibilidad de una vida tranquila. Al desenvainar el filo, Aquiles no solo aceptó la guerra, sino que firmó su propia sentencia de muerte. Sabía que Troya significaría su ocaso, pero también sabía que sin ese ocaso, su nombre sería tan vacío como el de cualquier campesino olvidado bajo la tierra. Durante 9 largos años, Aquiles sembró terror en las llanuras de Troya. Los troyanos aprendieron a reconocer su brillo desde las murallas, un fulgor metálico que avanzaba más rápido que cualquier mensajero. Ningún guerrero pudo enfrentarlo sin caer. Sus golpes partían escudos como si fueran hojas secas, y su grito de batalla helaba la sangre incluso de los aliados. Pero la invencibilidad tiene un veneno silencioso, la soberbia. Aquiles comenzó a creerse dueño de la guerra, y su cólera, ese fuego que Quirón había detectado, empezó a consumir no solo a sus enemigos, sino a los suyos propios. Cuando Agamenón, el rey de reyes, le arrebató a la esclava Briseida como un insulto a su honor, el héroe no dudó en retirarse a sus naves, abandonando a sus compatriotas a la masacre. Prefirió ver morir griegos antes que doblegar su orgullo, y en esa decisión, sin saberlo,
estaba cavando la tumba de lo que más amaba. La ausencia de Aquiles fue un regalo envenenado para Héctor, el príncipe de Troya. Mientras el Pelida se pudría en su tienda, escuchando los lamentos de sus compañeros sin moverse, Héctor arrasaba las filas aqueas como un león entre ovejas. Noche tras noche, las hogueras griegas se apagaban más cerca del mar, los cadáveres se amontonaban. Y la flota entera estuvo a punto de arder bajo el empuje troyano. Fue entonces cuando Patroclo, el hermano de armas, el compañero de infancia, el alma gemela de Aquiles, tomó una decisión fatal. Con lágrimas en los ojos, suplicó a Aquiles que le prestara su armadura, esa armadura divina que ningún troyano podía mirar sin sentir el aliento de la muerte. Aquiles accedió, pero con una orden tajante: solo ahuyentarlos, solo defender las naves, jamás perseguir a Héctor. Patroclo asintió y Aquiles vio alejarse la brillante coraza sobre el carro, sin saber que aquella sería la última vez que vería con vida a su hermano. Patroclo irrumpió en el campo de batalla como un diosesuelo enfurecido. Con la armadura de Aquiles puesta, los troyanos huyeron creyendo que el propio Pelida había regresado. Mató a un guerrero tras otro, empujó a las falanges hasta las propias puertas de Troya, y por un instante se sintió inmortal, pero la inmortalidad prestada es una trampa cruel. El dios Apolo, que desde las alturas protegía a los troyanos, descendió entre la niebla y golpeó la espalda de Patroclo, rompiéndole el casco y dejándolo aturdido, indefenso. Entonces apareció Héctor. Con un solo tajo de lanza atravesó el vientre de Patroclo, y mientras la sangre brotaba como un río carmesí, el príncipe troyano pronunció las palabras que encenderían el infierno. ¿Dónde está ahora tu Aquiles? Patroclo cayó de rodillas y con su último aliento susurró un nombre, no el de un dios, no el de su padre, el nombre de su amigo. Cuando la noticia llegó a la tienda de Aquiles, el héroe no gritó, no lloró, no maldijo. Cayó al suelo y se cubrió la cabeza de ceniza, arrancándose los cabellos con una desesperación tan profunda que las nereidas del mar sintieron el temblor. Su madre Tetis emergió de las olas para encontrarse con un hijo irreconocible. Ya no era el guerrero orgulloso, sino una bestia herida que solo entendía el lenguaje de la venganza. «Que muera yo ahora», dijo Aquiles, «ya que no pude salvar a mi compañero». Y en ese instante, la cólera que había contenido durante meses se liberó como un tsunami. Pero no era la cólera fría de la estrategia, sino una furia líquida, ardiente, imposible de razonar. Aquiles decidió volver a la batalla sabiendo que su regreso significaría la muerte de Héctor, pero también la suya propia, porque las moiras le habían revelado: después de Héctor vendría la flecha, y ya no le importaba. Tetis, desesperada, rogó a Hefesto, el herrero divino, que forjara una nueva armadura para su hijo, y el dios cojo trabajó toda la noche en su yunque volcánico, creando un escudo que contenía el cielo, la tierra, el mar y todas las ciudades de los hombres. Sobre ese escudo, Hefesto grabó bodas y juicios, cosechas y asedios, la vida entera en su contradicción. Cuando Aquiles recibió la armadura, no se detuvo a admirarla, se la puso como quien se viste de muerte y salió hacia las murallas de Troya con un único pensamiento: ver la sangre de Héctor empapando la tierra. Los propios caballos divinos que le regaló Poseidón, Janto y Balio lloraron lágrimas de animal anunciando su pronto final. Aquiles los azotó sin piedad y se lanzó al campo. Nadie lo detuvo. Nadie podía. El encuentro entre Aquiles y Héctor no fue un duelo, fue un torbellino dictado por los dioses. Durante 3 vueltas enteras alrededor de las murallas de Troya, Héctor huyó y Aquiles persiguió, como un halcón tras una paloma, mientras desde el Olimpo los dioses apostaban por uno u otro. Atenea, la de ojos brillantes, bajó al campo disfrazada del hermano de Héctor y le susurró mentiras para que detuviera su huida.
Héctor, sintiendo la vergüenza más profunda que un príncipe puede sentir, se detuvo y enfrentó a su destino. Las lanzas volaron, la de Héctor se perdió inútil contra el escudo divino. La de Aquiles atravesó la garganta del troyano con una precisión que ni la muerte podría igualar. Héctor cayó de rodillas y con la voz ya rota pidió que su cuerpo fuera devuelto a su padre. Aquiles lo miró con ojos de hielo y dijo: «No me supliques, perro, ojalá mi furia me permitiera devorar tu carne cruda». Y así murió Héctor, el domador de caballos, la esperanza de Troya, bajo el sol que lo había visto nacer. Pero Aquiles no se detuvo ahí. Ató el cadáver de Héctor por los tobillos a su carro de guerra y, ante la mirada horrorizada de troyanos y griegos, arrastró el cuerpo sin vida alrededor de las murallas durante 12 días consecutivos. El polvo se mezclaba con la sangre y los rasgos nobles del príncipe se convertían en una masa irreconocible de carne y tierra. Los dioses, incluso los que odiaban a Troya, sintieron náusea. Zeus envió a Iris con un mensaje para Aquiles: o devolvía el cuerpo o sufriría la peor de las condenas. Pero el corazón del Pelida seguía siendo una piedra. No fue la voz de un dios la que lo quebró, sino la aparición nocturna de Príamo, el anciano rey de Troya, que besó las manos asesinas de su hijo. El viejo monarca, guiado por Hermes, se arrodilló ante Aquiles y lloró como un niño. Y entonces, por primera vez en semanas, Aquiles también lloró. Recordó a su propio padre, Peleo, que envejecía solo en Tesalia. Recordó que todo héroe es también un hijo. Y devolvió el cuerpo de Héctor, sellando la única tregua que la guerra permitiría. La muerte de Héctor no trajo paz a Aquiles, sino un vacío aún más profundo. Sabía que su propia muerte estaba cerca. Los ancianos de Troya habían llamado a Paris, el hermano cobarde de Héctor, y le habían dado un arco y una flecha envenenada con el veneno de la hidra de Lerna. No se enfrentarían a Aquiles en campo abierto, porque nadie podía. Lo esperarían en las puertas eseas, escondido tras la estatua de Apolo. Y un día, mientras el héroe perseguía a los troyanos en retirada, la flecha voló guiada por el propio dios arquero. No impactó en el pecho, ni en la garganta, ni en ningún lugar protegido por la armadura divina. Cayó exactamente en ese punto que su madre había dejado al descubierto décadas atrás en la laguna Estigia. El talón, la única grieta en la muralla de la invencibilidad. Aquiles sintió primero un pinchazo frío, luego un ardor que subía por la pierna como lava, y finalmente comprendió que las Moiras habían cobrado su deuda. Cayó de rodillas sobre la tierra empapada de tantas batallas. Y mientras su sangre se mezclaba con la de los que había matado, alcanzó a ver el rostro de Patroclo entre las nubes. Sonrió. Las cenizas de Aquiles fueron colocadas junto a las de Patroclo en una urna de oro, y los griegos levantaron un túmulo tan alto que los marineros lo veían desde el horizonte. Pero la paradoja de su historia es que su debilidad, ese talón desnudo que Tetis no pudo proteger, se convirtió en su verdadera inmortalidad, porque los dioses mueren cuando se olvidan sus nombres. Pero el nombre de Aquiles sigue ardiendo 3000 años después en cada persona que pronuncia la palabra talón para referirse a su punto más frágil. Él eligió una vida corta y deslumbrante y la tuvo. Mató al mejor de los troyanos, perdió a su amado, humilló a un rey, desafió a los dioses y cayó por una herida diminuta. Y quizás esa sea la enseñanza final de la mitología griega. Ningún héroe es grande por su fuerza, sino por la cicatriz que lo hace humano. Aquiles fue invencible, excepto donde más importaba, en ese lugar que nadie ve, pero que todos terminan mostrando.